Lo primero, agradecer al Gobierno de Canarias, a Novagó por contar conmigo y también a la Intervención General de Castilla-La Mancha, que son ese conjunto de personas magníficas que les brilla mucho los ojos cuando hablamos de este proyecto que hemos hecho y de lo que está por venir. Como soy futbolera, eso os va a salvar, o sea, me voy a ajustar al tiempo totalmente. Pero antes de empezar con el proyecto que hemos lanzado en la Intervención General o que hemos liderado desde la Intervención General de Castilla-La Mancha, todos los que estamos aquí estoy segura que somos personas críticas, porque eso es lo que nos hace querer innovar. El conformista lo ve todo perfecto, ¿verdad? Y los críticos a veces somos un poco pesimistas. Por eso es bueno, siempre me gusta empezar con esta diapositiva, ¿no?, que explica un poco cómo han abordado la tecnología, o el avance tecnológico, las distintas leyes de procedimiento administrativo. La Ley 3092 reconocía que la Administración podía, pero ¿quién lo hizo? Pues la Agencia Tributaria, básicamente. Otros muchos también avanzaron, pero bueno, es el icono, ¿no? Después llegó la Ley 11/2007, una muy buena ley para mí, que se preocupó porque los nativos digitales pudieran acceder a los servicios públicos de forma online. Muy loable el fin. Y además yo creo que se avanzó bastante. Las leyes 39 y 40, sin embargo, lo que dicen es, no solo es de cara afuera en el front office, tú tienes que cambiar tu forma de actuar. Y es verdad que tras los primeros años, que fue un poco caótico, o bueno, como siempre, ¿no?, cuando se pone en marcha algo, el COVID, que no es una ley de procedimiento, sí que nos obligó a dar un salto cualitativo. Eso, encerrarte en casa, pero que el consejero de Hacienda nos dijera no se suspende ni un pago, nos hizo replantearnos muchas cosas, como que esto iba en serio, ¿no? Es verdad que los primeros años también me referiré a que la gestión electrónica interna ha costado un poco más por algunos motivos que sí se han dado aquí en las ponencias que han estado antes. Uno, nos cuesta mucho esa mirada transversal, somos muy departamentales. Y nos falta una visión transformadora. No es hacer lo mismo en PDF, no es hacer lo mismo que hacía mandándolo al portafirmas electrónico. El propio Supremo, en una sentencia muy buena en el 2021, dice un amontonamiento de PDFs no es un expediente electrónico, y es que muchos, lo que hemos hecho al principio ha sido esto, pero hay que tomarlo como algo del principio, ¿no? Falta, como digo, esa visión transformadora de procesos. ¿Y qué nos pasa? Yo sé que aquí estoy en minoría, porque la mayoría sois gestores, pero tengo que defender un poquito el colapso en el que se han visto algunos interventores. Si vemos la línea de arriba, es la línea del proceso, llámese de contratación, subvenciones, dependencia, y la de abajo es la que impone la Ley General Presupuestaria y homónimas, autonómicas o locales. Es decir, son procesos paralelos que tienen que ir perfectamente concordados. Y las unidades de intervención éramos los encargados de verificar que eso iba acorde. ¿Qué pasa? Que cuando se transforma a digital sin esa visión transversal nos vemos un poco atrapados. Además, con otro condicionante. Sé que no me vais a excusar, pero bueno, yo aquí hago un alegato. Mientras que un servicio jurídico o un servicio específico recibe de una fuente, y con medida, nosotros hay veces que tenemos que sacar concesión de subvenciones, 1000 concesiones de subvenciones, de autoempleo, de formativas, luego te viene un expediente de contratación, un convenio, un encargo a medio propio, recibimos de muchos sitios, por lo tanto, necesitamos tener una estrategia. Esa estrategia es importantísima y si no, podemos hacer mucho daño a la organización, porque como os digo, estamos muy imbricados en la misma y podemos retrasarnos. Pero esto es un camino progresivo. Es decir, yo siempre cojo una frase de John Fitzgerald Kennedy y la adapto, ¿no? Digo, no te preguntes qué puede hacer la inteligencia artificial por ti. Estamos en un estado de situación que lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué podemos hacer en nuestro servicio, en nuestro comportamiento, en nuestra organización, para que sea factible aplicar la inteligencia artificial en un breve plazo. Evidentemente, y sé, porque lo veo, que hay servicios de todas las administraciones públicas. Si estás recibiendo tu demanda cuando te quieren que hagas un pliego, una contratación, un informe jurídico, si tú lo recibes por correo electrónico en una cuenta de correo, pues tienes mucho camino por recorrer, porque el correo electrónico es una buena forma de comunicación, pero de ahí no extraemos datos, extraemos PDFs. Entonces, hay mucho camino, un camino que hay que andar y es precioso. No pasa nada por tener que andarlo. Y me gusta mucho eso que se ha dicho, porque creo que es verdad, la solución viene nuestra. ¿Que podemos contar con empresas que nos ayuden? Sí. Pero la solución es interna de la Administración, tiene que partir de nosotros. Así que yo en unas fases, primero racionalizar, estandarizar, después una automatización, robotización, fase 3, proactividad, y luego ya aplicaremos la inteligencia artificial.
¿Cómo hemos hecho nosotros esta transformación ágil? Bueno, hay 4 ejes. La máxima para nosotros los procesos. Si en un proceso administrativo, en determinado trámite, no hay decisión que tomar, si podemos cargarnos ese trámite porque tenemos fuerza para cambiar la normativa, lo eliminamos. Y si no, lo automatizamos. Esa es una máxima que hemos seguido en todo este proceso. Después, evidentemente, nos apoyamos en aplicaciones. Las personas han sido, yo creo que por lo que hemos hecho este proyecto, el fin y, desde luego, el elemento fundamental. Y sí que estamos siguiendo, empezó solo en la tecnología, pero ahora nos movemos de forma ágil. Sprint de 15 días en nuestra forma de actuar en casi todo. Procesos. Para nosotros el gran cambio llega el 1 de febrero de 2022, cuando se publica una modificación de la Ley de Hacienda que se va a distanciar de la Ley General Presupuestaria y de todas las normas homólogas que hay en el Estado, ¿no? ¿Qué es lo que viene a decir? La ejecución presupuestaria no tiene autonomía. Si yo apruebo un contrato, se entiende aprobado el gasto. Si yo concedo una subvención o 5.000, se entiende el compromiso realizado. No hay voluntad que tomar. La voluntad es en el acto administrativo. Son 66 palabras que van a cambiar todo en nuestra administración. La instrucción de operatoria contable, que es la que la aterrizó, que se publica unos días después, lo que viene a decir es que la contabilidad son datos. Datos estructurados que van a ir pegados al acto administrativo, pero ya no hay voluntad en la tramitación contable. A nosotros no nos ha cambiado la vida que el documento contable se firmara electrónicamente. Lo que nos ha cambiado la vida administrativa es que deje de existir ese documento contable. Como dejó de existir la cartilla en nuestra vida particular. Hay apuntes que suceden cuando hago gastos. Pues es más o menos lo mismo. Si veis aquí en el gráfico, antes el acto de control lo hacía sobre la aprobación de gasto y la aprobación del contrato, o sobre la aprobación de la convocatoria de subvenciones y la aprobación del gasto. Y ahora solo lo hacemos sobre una cuestión, porque lo otro se produce de forma automatizada. También hemos cambiado en cómo hacemos las aplicaciones. De una primera generación, donde era como un workflow, donde yo hacía mis documentos al margen y luego los cargaba, ahora las aplicaciones que estamos haciendo, donde trabajamos los interventores, el dato está en el centro. Los informes se generan en la aplicación, aparte del check o los datos que yo voy introduciendo. ¿Qué va a favorecer eso? Que cuidemos mucho más el dato, porque va a impactar en el informe. Entonces, estamos sembrando desde hace un año muchos datos de calidad. ¿Qué estamos haciendo? La automatización. Esto ha sido lo que más, sinceramente, agradecido ha sido, porque ha impactado muy fuerte. ¿En qué hemos automatizado? La retención de créditos se lleva de forma automatizada a contabilidad, es el gestor el que él lo hace y se lleva. Las modificaciones de crédito también, una vez fiscalizadas, y luego los reajustes, que aquí sí que fue, pues para los que llevan contratos, sabréis lo que es un reajuste a final de año, ¿no? Fase D negativa, fase A negativa, fase A positiva, fase D positivo. En el año siguiente, cuando tienes que reajustar, ¿no? Lo que tiene que acompañar a que te retrases en un plazo o que eso a final de año causaba un caos. Nosotros ahí lo que dijimos, el acto administrativo de reajuste es uno, todas las fases negativas y positivas se producen de forma automatizada porque no hay decisión que adoptar al respecto. Por tanto, con un solo acto, todo esto ha quitado en el cierre del 2023 una barbaridad de gestión. Y luego, otro que no nos está saliendo, que parecía muy evidente, que era el control de la superación de porcentajes, que, bueno, parece evidente, ¿no? Que dices, esto va a estar chupado. Pues estamos teniendo problemas, porque las diferentes vinculaciones de diferentes fondos, aunque está implantado ya, todavía no hemos levantado el que los interventores no tengan que verificar este extremo cuando hacen el control del gasto plurianual, ¿vale? Quiere decir que en innovación unas veces se acierta y otras se aprende. Y no pasa nada por contarlo, porque creo que esto es lo natural. No acertamos a la primera. Normalmente no nos salen las cosas a la primera, pero te hace hacer las cosas mejor la siguiente vez. ¿Inteligencia artificial? Sí, estamos haciendo proyectitos de inteligencia artificial, pero no, os vuelvo a repetir, yo creo que si preguntáis en la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, lo que más ha cambiado es, uno, la transformación del proceso, eliminar la tramitación contable, y otra, las automatizaciones. En inteligencia artificial
sí que estamos haciendo en el control financiero de contratos menores, tenemos un algoritmo que cuando el interventor tiene que seleccionar una muestra dirigida, tenemos una aleatoria y otra porque le huele mal al interventor ese contrato menor que ha llevado a contabilidad. Pues en ese caso, el algoritmo le sugiere lo que puede ser un fraccionamiento de contrato, pero es el interventor el que lo llevará o no. ¿Qué nos hemos encontrado aquí? Que todavía estábamos con el gestor de contratación, que es de primera generación, los documentos los hago fuera, mi contrato menor, y los datos son para publicar en Place, y entonces los datos serán, en fin, qué deciros de la denominación de los contratos menores. O sea, eran unas descripciones totalmente, pues, de muy mala calidad, las que estaban en el sistema. Entonces, bueno, ahí tendremos que ir mejorando, va a mejorar porque ya el sistema de contratación genera la resolución de adjudicación del menor a partir del sistema, entonces eso va a hacer que sean mucho más cuidadosos a la hora de poner la descripción del objeto de contrato. Y otra, hemos fallado nosotros. ¿Por qué? Porque le pusimos al interventor lo que decía el algoritmo y lo metió o no en la muestra, pero no sabíamos si era influencia del algoritmo o ya el interventor lo tenía. Para este año, la novedad es que le pedimos al interventor que muestre él, luego le vamos a dar el algoritmo y ya veremos efectivamente qué es lo que ha aportado a la visión del interventor. Otro proyecto de inteligencia artificial es de procesamiento de lenguaje natural. Parece una tontería, de verdad, pero no sabéis lo que nos ha ayudado este sistema que está en donde ejercemos la función interventora. Y lo utilizaba el registro mercantil. Es cuando se cargan documentos, lo que hace es que señala en amarillo, enriquece los determinados conceptos que nosotros le hemos marcado de interés. Partidas presupuestarias, importes, NIF, direcciones. Pues esto, a la gente más reacia a lo digital, porque le gusta el punteo, sabéis que en la intervención éramos de puntear, esto le ha supuesto un sustituto muy usable y muy llevadero porque puede navegar en los conceptos de forma muy fácil. Entonces, para nosotros sí que hemos cuidado mucho en el diseño de las aplicaciones que hubiera expertos en experiencia de usuario. No sé por qué en la administración tenemos que asumir que vamos 15 años atrás cuando vemos una aplicación. Y esto, que es un perfil que ya añadimos siempre en los contratos, la verdad es que ha facilitado muchísimo que aquellos reacios al cambio se sumen a él y están encantados, porque en el diseño nuestra máxima es no tiene que haber manual de usuario. Tienes que verlo. Entonces, en esto pues ayuda mucho. Y luego otro que todavía no está dando sus frutos, otro de los aprendizajes que llevamos, era que en las concesiones de subvenciones el algoritmo lo que detectaba es si había una discrepancia entre lo que ponía la resolución y el apunte contable. Claro, esto cuando son subvenciones muy numerosas, con muchos fondos, muchas anualidades, la verdad es que era muy útil, pero el pobre algoritmo no da una. Y no da una porque las resoluciones pues son muy variopintas, muy diferentes unas entre sí, otras te ponen... Entonces, lo que están haciendo, lo que sí que es valioso, que hay interventores que se están sentando con los gestores para intentar llegar a una homogeneización de resoluciones de concesiones y propiciar que el algoritmo funcione. Entonces, bueno, yo no lo doy por un elemento perdido, va a tardar más, pero estoy segura que dará sus frutos. Nosotros en lo que seguimos luchando era nuestro plan A. Desde 2016 lo que dijimos es que para enviar los expedientes a la intervención, si tú tenías un gestor, lo que tenías que hacer es conectar tu gestor con el de control interno. Tendrías que conectar con el económico financiero para que hiciera el apunte contable y después que nos enviara de forma indisoluble al donde ejercemos el control. No hay mucha innovación en esto. Zara, Corte Inglés conectan con la banca desde hace muchos años. Pero es verdad que lo pusimos en una norma y no surgió. ¿Por qué? Porque necesitábamos que los gestores de expedientes maduraran y dejaran de ser meros contenedores de documentos a que fueran los que los generaran y trabajaran con datos. El 14 de febrero de este año, me acuerdo porque es Santa Matilde, llegó el primer contrato menor desde el sistema de gestión de contratos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Entonces, aquí donde avanzamos en que todos los contratos menores que se generan en la Junta tienen el mismo formato. Un formato pactado con la intervención, control por diseño. Me quito dolores de cabeza porque hemos dicho que el gestor tiene que tener
generar resoluciones de adjudicación con estos campos y si no, no le deja. Entonces, con un acto de control estamos impactando en la organización y además siendo mucho más ágiles. Entonces, el gestor es el que conecta con el económico financiero, genera el apunte contable y la resolución de adjudicación del contrato menor llega al escritorio del interventor. Ya no tenemos que verificar que ese apunte está bien porque está automatizado. Entonces, son cuestiones en las que se va avanzando muchísimo. Para nosotros las personas, como digo, ha sido la motivación principal. El 1 de junio se jubilaba nuestro decano, el que hemos aprendido todo. Sin él este proyecto no sería posible, porque lo vio que era necesario y se sumó. Pero ¿qué pasa? Hemos perdido a nuestro decano, pero la organización ha salido más fuerte, porque ya contábamos con el sistema y estaba en marcha. Para nosotros una obsesión era que ahora que se van viendo muchísimos interventores, tener en cuenta que las comunidades autónomas se crean, por lo menos en la Junta, pues en los años 80, es ahora cuando están en retirada la gente que empezó a ponerlo en marcha. Pues claro, tenían mucho conocimiento que se perdía, porque muchos se hacían sus ordenadores, su informe de fiscalización, no teníamos la chicha. Por tanto, toda la obsesión que hemos tenido era, lo primero en el diseño sí que hiciéramos trabajo colaborativo para ver sus inquietudes, qué es lo que teníamos que mejorar. Ellos han participado en todo el proceso. Pero en lo segundo, es nuestra Wikipedia. La aplicación donde hacemos el control tiene ayudas que son como nos han inspirado las guías de fiscalización de la IGAE, que son una joya auténtica porque hacen una descripción brutal de cómo es un proceso y la imbricación con la ejecución presupuestaria. Y aquí damos tips. Cuidado con esto, anticipada y plurianual, cómo se distingue. Si veis aquí nos botan las fichas. Ellos alertan de si son de ayuda o no, y esto es para todo el personal que se incorpora a la intervención, pues tiene sus ayudas conforme va avanzando en el proceso. No perdemos tanto conocimiento, perdemos a una persona maravillosa, pero nos hemos quedado con mucho de él. Y luego, como he dicho, metodología ágil. Esto fue el principio, es verdad que lo vimos como la manera de funcionar con este es nuestro plan de proyecto, cuando empezamos a diseñarlo, en febrero de 2021, y en febrero de 2023 lo desplegamos. Pero no es solo tecnología, no nos referimos solo a la aplicación. Cuando estamos ya poniendo proyectos en marcha, lo que hacemos es descentralizar, inteligencia colectiva y entregas rápidas. Ya no son macroproyectos de un año, no. Aquí en 15 días, primer resultado, vamos haciendo iteraciones que mejoran y cada vez intervienen otras personas. ¿Esto qué nos ha cambiado? Lo digo mucho, pero es que hay que repetirlo. Los equipos no pueden ser los mismos. Jurídicos, yo soy jurídica. Economistas, lo tradicional. Para nosotros el cambio en la organización ha venido dado porque hemos incorporado a tecnólogos. Y no a tecnólogos que están diseñando una aplicación en la -1. Son tecnólogos que cuando vamos a hacer una norma es el primero que dice si eso está bien o eso está mal. Porque tenemos que asumirlo, que me perdone García de Enterría. No, los jurídicos no diseñamos bien procesos. No es nuestro punto fuerte. Entonces, ahí el tecnólogo no interviene cuando ya está todo redactado, el jurídico ha redactado la orden de la comprobación material de la inversión. No. Dice, tiene que tener estos requisitos, nos insulta mucho, o sea, en el sentido insulto bueno, ¿no? De decir, ¡buah! ¿Cómo podéis empezar así un artículo? Es que nos obliga a pensar las cosas para cómo van a ir en el sistema. Entonces, ese trabajo de equipo, donde ya no hay nadie que se dedique a algo él solo, le pertenezca, sino que es de todos, muy constructivo, nos ha cambiado muchísimo a la organización. Los resultados, pues son muy buenos. Los objetivos, no he puesto los subjetivos, ¿vale? Los objetivos, en el 1 de febrero de 2023, un año después, elevamos al Consejo de Gobierno un informe de evaluación de los resultados de todo este proceso transformador, con unas conclusiones y luego con unos datos. Es verdad que ahora conocemos muchísimo mejor lo que hacemos. Sabemos perfectamente los picos de trabajo y nos adelantamos a ellos. Yo sé que en educación, cuando merma el equipo porque se va de vacaciones, hay una apertura de inicio escolar y ahí tenemos que entrar a ayudar. Tenemos equipos que se apoyan unos a otros, porque como el entorno es el mismo y lo hemos unificado tanto, ya no hay manías personales. Tenemos todo el conocimiento en la aplicación. La mejora de los plazos fue sustantiva. Un 50%
y ahí veis datos reales de todas las secciones presupuestarias. Estos datos son en días naturales, nosotros nunca hablamos de días hábiles, y además afectan a gestión y a intervención. Es decir, en la fase que lleva una fiscalización previa estamos contando desde que se genera el apunte contable hasta que esté contabilizado. El ahorro anual de 360.000 documentos, muchos de ellos de reajustes, pero es una cantidad importante que dejan de generarse, ir a portafirmas, firmar. Lo mejor de todo, para mí lo más satisfactorio, es que tenemos un equipo innovador, porque ya esto se contagia. Entonces, lo ven, proponen, son activos con el gestor, ¿no? Y lo que decía, nos anticipamos a los problemas y sobre todo ha reforzado muchísimo el sentimiento de equipo. Si yo me pongo enfermo, pero cuando encuentro o tengo un problema familiar, que se me han acumulado los expedientes, pues vaya presión. Pero si yo tengo un equipo que entra al de fomento o entra, más o menos siempre ponemos homólogos, los que sean más de subvenciones, pues los vamos habilitando en el sistema y van echándose una mano, ¿no? Esto es de todos. Luego también, pues esto nos ha llevado a una mayor reputación en la organización, indudablemente, el ver que aunque había gente que decía, no me quites el documento contable, y decíamos, a ver, ¿por qué? Porque me entero de las cosas. Digo, pero es que un trámite no es para que tú te enteres. Y además, ¿qué te vas a enterar firmando 100 o 200 documentos contables al día? Y no te puedes enterar de nada. Un trámite es porque hay que decidir. Y si no, pues te tienes que buscar un buen sistema de información que la tecnología ahora posibilita el que te enteres de otra manera, no firmando documentos, ¿no? Nos permite esta postura, pues, que nos oigan y que nos tengan en cuenta a la hora de hacer reformas. Es un control mucho más constructivo, sinceramente. Yo que hemos estado antes en fiscalización previa férrea legal, ahora que vayas, por ejemplo, una subvención, esto es real, de los celíacos, ¿no? En Castilla-La Mancha, pues fue un proceso que funcionó, mucha burocracia para unas cantidades de importe que eran irrisorias, ¿no? Entonces, teníamos un caso con éxito que fue una concesión de subvenciones automatizada en el bono digital. Se decía, si tú estás inscrito en el registro de demandante del bono social térmico, de forma automática, el sistema va a comprobar que estás y entonces la concesión se da sin necesidad de intervención humana. Ahí participamos en el diseño, hicimos un análisis de sistemas y entonces nos quitamos de allí. Dijimos, esto no es para fiscalización previa, nos vamos a una auditoría de sistema y después un control financiero. ¿Qué pasa? Que eso nos ha hecho generar una experiencia que en el caso de sanidad le decíamos, oye, plantéate, porque la celiaquía no se cura, tú eres celíaco por vida. Entonces, lo que estamos aportándole al gestor es que decir, no puede ser que tu experiencia previa en una concesión de subvenciones la pierdas, se quede en un amontonamiento de PDFs. Esos datos que el ciudadano te ha facilitado tienen que servirte para la siguiente, para hacérselo más fácil. Entonces, claro, es mucho más bonito este control que el que hacíamos anteriormente, o solo nos restringíamos a eso sin esa perspectiva más constructiva. Entonces, por ejemplo, este control financiero que hicimos de sistema y procedimiento automatizado de ayudas de bono digital, pues se tardó unos 63 días en el 61% de las concesiones. Unos 63 días desde que pedía la solicitud. Tuvieron una solicitud de 1.189, bueno, unos 256.000 euros. Creo que fue un buen procedimiento muy limitado para empezar y que permite exportarlo. Otro caso que tenemos es que con la analítica de datos pues podemos hacerle ver al gestor cosas que él no sabe. Por ejemplo, este de abajo era de un equipo de bienestar social donde, si veis ahí, las diferentes provincias se comportaban de manera muy eficiente. Todas incumplían plazos, excepto una, Ciudad Real, que era extraordinariamente eficaz. Se lo hicimos ver porque además le hicimos un mapa de procesos y donde pues había alguna ineficiencia y claro, ellos decían, pues nos ha ayudado porque nos hemos reunido con Ciudad Real, cómo se organizaban, cómo lo hacían, ha servido para mejorar lo de los demás. En definitiva, un control que antes era reactivo pasa a ser pues constructivo y que ayuda a exportar a la gestión buenas prácticas. ¿Y en qué estamos trabajando ahora? Pues seguimos trabajando en un montón de cosas, ¿no? Que es lo que nos mantiene vivos. Ahora lo que estamos haciendo es, ya tenemos los datos, favorable o desfavorable, es lo que sé. Cuando va un interventor, fiscaliza algo, dice favorable o reparo, ¿no?
y los extremos, pero queremos saber más, porque no queremos quedarnos ahí. Si un interventor va a una recepción y ve muchas cosas, ves si el gestor tiene un inventario, si ha preparado bien la recepción, si le ha pasado la documentación bien, si está controlado, porque eso se detecta enseguida. Todas esas cuestiones, hemos habilitado una aplicación móvil con un catálogo de riesgos asociados a ese acto y los queremos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al control 360. Cuando vuelva a fiscalizar un contrato como el que acabo de recibir, te diga, ojo, el objeto fue confuso, porque en la recepción vimos que se había dicho de una calidad, de otra, entonces me ayuda a prepararme y ayuda a que al gestor le advirtamos de cosas que le han dado problemas. Entonces, ¿eso cómo creéis que lo van a tomar? Pues yo creo que el que es normal lo toma muy bien. Siempre que no seas muy susceptible y hagas las cosas bien, yo creo que es un control que ayuda. Por tanto, estamos haciendo, nuestra obsesión es ahora generar mucho dato. ¿Qué es lo que hemos hecho para esto? Hemos hecho un proyecto con 5, donde antes los equipos de la intervención que participan en elaborar todos estos catálogos, los tutorizábamos mucho. Pero nos hemos dado cuenta que hay gente que la mayoría se ha sumado y que hace las cosas muy bien. Entonces hemos hecho equipos autónomos y hemos dividido contratos de obra, de suministros, de servicios, de tecnología, que tienen unos riesgos específicos y diferentes que hay que entender. Lo de gestión de subvenciones. Entonces, ellos van a ir haciendo catálogos de riesgos comunes que van a ir aflorando en el proceso. Ya no voy a tener solo favorable o desfavorable, sino que me va a decir, este jefe de servicio se le da a la gente, no tiene estabilidad en la plantilla, pero es que además no tiene manuales de procedimiento. No forma a la gente, en fin, muchas cuestiones que nos ayudarán a ejercer un control mejor. Nosotros lo que estamos abogando es por hacer un control proactivo. El primero que hemos declarado ha sido al regular la comprobación material de la inversión, donde también volvemos a separarnos del panorama nacional y decimos que la comprobación material de la inversión, claro que hacemos, bueno, por explicar un poco, es donde hacemos de notario. Ves que las cosas, ¿no?, están en orden. Ahí no enjuicias si te gustaba el pliego, te parecía legal o no. Ahí solo ves que lo contratado, lo que ponía la oferta y el pliego de prescripciones técnicas está. Bueno, pues por primera vez decimos, oye, para licencias, para aplicaciones, no hay una materialidad y no hay una inspección física. Tenemos que hacerlo como lo veníamos haciendo, claro, de forma, pues eso, telemática. Luego, también hemos planteado, porque los comportamientos de compra han cambiado muchísimo, entonces ahora se agrega mucho la compra y el proveedor te lo sirve, pero te lo sirve en Castilla-La Mancha, imaginaros. 919 municipios y ahora el servicio también lo incorpora el traslado. Entonces, pues hemos incorporado cosas como trabajo en equipo, con varios interventores y todas estas cuestiones que creemos que ayuda. Y otra más, el control proactivo. Es decir, no hace falta que me solicites representante porque yo ya en mi sistema veo cuando vas a superar el 90 y es el momento en el que te diré si voy o no voy. Porque no quiero que falles. El control por diseño me evita facilitarte que siempre cumplas y yo estaré ahí para responder. Entonces, bueno, una profesionalización, yo creo que lo que estamos consiguiendo en este tiempo es profesionalizar sobre un proceso simplificado. A mí me preocupa un montón que ahora se está oyendo mucho que necesitamos profesionalizar y estoy de acuerdo. Pero profesionalizar sobre procesos ineficientes, pues o los buenos se te van a ir porque hay gente crítica que no soporta esos bucles, o si se te queda, es que se está acomodando. Entonces necesitamos gente crítica que esté continuamente proponiendo la mejora de procesos y profesionalizar ahí es mucho más sencillo, porque casi todo, por lo menos en el control, se reduce a sentido común. Entonces, principios, sentido común, y si tienes una aplicación donde sabes, tienes todas las ayudas y te dice qué control estás haciendo, hasta dónde puedes llegar, qué extremo verificar, y además tienes ayuda de tecnología, pues creo que la profesionalización ahí no es solo posible, sino que es muy factible para la gente que quiere aportar en la organización, y en eso es por lo que vamos a trabajar. Yo creo que hasta me he dejado un minuto por si queríais preguntar, pero he metido marcha, no sé si queréis que profundice en algo, agradeceros vuestra atención y sobre todo pues eso, el que disfrutemos en estos 2 días de esta maravillosa isla a la que siempre es un lujo poder compartir con vosotros por vuestra amabilidad y la tierra tan maravillosa que tenéis. Muchas gracias.
Pues lo que me dicen aquí los compañeros es que tenemos una pregunta, pero es de fútbol. Oh. Me encanta. ¿Eres del Barça o del Madrid? Yo soy del Albacete. Se lo dije aquí al compañero, digo, Sí. no es de ninguna de las dos, es del Albacete seguro. Soy del Albacete. O sea que, Bueno, que muchísimas por cierto, gracias. y este año un poquito de Las Palmas porque os habéis llevado a nuestra estrella, que espero que le vaya fenomenal en primera, porque se lo merece. Bueno, muchísimas gracias, Matilde, por darnos algunas de las claves de agilizar el control interno. Bueno, de todas formas, la presentación tuya y la grabación estarán en la página web para que ellos la puedan consultar, ver de nuevo, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias por tu conocimiento. Gracias. Gracias.